Ya, habíamos terminado con la audiodicatio y nos íbamos a la acción real y personal. Ya lo habíamos venido viendo. Con respecto a la acción personal, aquella que recae sobre una deuda de cantidad cierta, un objeto cierto, y en tal sentido va a ser sobre todo el patrimonio del deudor, ¿no? En contraposición a la real, que va a provenir, ¿no es cierto?, de las acciones que recaigan sobre cosas, ¿no?, que tengan derechos reales sobre la cosa, ya sea de dominio o otros derechos reales. Ahora, si la acción es personal, va a tener una diferente redacción, porque se va a individualizar primero a quien se persigue, ¿no?, que es quien se obligó a la deuda, por lo que su nombre debe aparecer necesariamente dentro de la cláusula. En cambio, cuando la acción es real, el nombre no aparece, ¿no?, sino que la designación de la cosa. En el caso si se trata de dominio, o del correspondiente derecho de uso, si se trata de una servidumbre o de un usufructo. Si resulta que el esclavo esticho, sobre que se litiga, pertenece a A, según el derecho de los quirities, a no ser que ese esclavo sea restituido por tu arbitrio, a condena juez a NN en favor de A por todo lo que cuanto la cosa valga, que es el tema de condenar por cosas inestimables. Esta cláusula, ¿de qué tipo es? ¿De qué acción es esta de acá? ¿Será personal o será real? ¿Qué piensan ustedes? Real, ¿Por qué real? porque los esclavos eran cosas o no. Claro, claro. Entonces ahí lo que se nombra es la cosa, ¿no? Y no la persona, porque la intente no sale el nombre del acreedor, ¿no? No aparece, del actor. Entonces, la individualización del demandado distingue así formalmente las acciones reales de las personales. En esta, el demandado queda individualizado porque solo contra él se puede dirigir la acción. Y está predeterminado desde que la deuda nace, aún antes de iniciarse el litigio. Así, por ejemplo, el vendedor reclamará el precio precisamente contra el comprador y no contra otra persona. ¿Ya? En las acciones reales, por el contrario, la persona del demandado no queda determinada hasta el momento mismo del litigio. Así, por ejemplo, el propietario de un esclavo reclamará la tenencia de este contra cualquiera que lo pueda retener en su poder, ¿no? Por eso se suele decir que las acciones reales tienen un efecto erga omnes, que es contra cualquier persona que tenga la cosa, ¿ya? Por ende, no va a estar determinado, ¿no?, el demandado en la acción real, solo hasta que el litigio se inicie. En el cambio, en las personales, la ciencia o la determinación de la otra parte va a estar incluso antes de que nazca el contrato. Ahora, con respecto a las acciones causadas y abstractas, entre las acciones personales, aquellas que derivaban de la activa legis actum per iudices arbitriae postulationem, vale decir aquellas en que se pide una deuda, objeto o cantidad inciertos, necesitan expresar la causa, al contrario de las derivadas de las conditionem, ¿no?, donde la cantidad es cierta, no necesitaban expresar causa. Por lo cual se dice que las abstractas serán aquellas donde no necesitan expresión de causa por ser cantidades ciertas. Y por el contrario, las causadas van a necesitar de la expresión de la causa por no ser una cantidad o un objeto incierto. La pretensión del actor en los litigios contradictorios aparecerá siempre como controvertida por lo que se litiga. En las acciones reales hay una cierta identificación entre el objeto del litigio y la cosa litigiosa, ¿no? Debemos adelantar en todo caso que para los romanos el concepto de causa tiene un significado eficiente y no final. Esto quiere decir que
se busca el significado de causa eficiente, ¿no? De cuál fue la causa directa, ¿no? No cuál fue la finalidad que tuvo el acreedor en celebrar el contrato, perdón, el deudor en celebrar el contrato, ¿no? No la causa final, solo la eficiente. Cuando quieren expresar esta última idea, prefieren utilizar el término gratia, ¿no? Eh, si la causa por antonomasia es el propio litigio que determina la sentencia, también el litigio tiene su antecedente causal, que es la demanda, ¿no? Pero la expresión de causa requerida en las demandas de objeto incierto va a referirse al antecedente que se funda la demanda. Esto es el acto cumplido por uno o ambos litigantes que generó la acción. Por ejemplo, la promesa, ¿no? Un delito en el caso de la ley, ¿no? La entrega de un objeto vendido, etcétera. O al hecho natural que determina la posesión de preferencia. Por ejemplo, la muerte o el nacimiento. Aunque verdaderamente toda demanda tiene una causa, no siempre recae sobre el actor la necesidad de mostrarla, ¿ya? Sino que a veces habrá de ser el demandado a quien corresponda probar la carencia o insuficiencia de la causa, ¿no? Cuando el actor debe expresar y probar la causa, la acción se dice causada. Y la intentio necesita un complemento de la cláusula conocida con el nombre de demonstrate. Aquí nos sale un ejemplo y dice, puesto que AA estipuló con NN, esa es la causa, ¿no? Un objeto de cantidad de inciertos, todo lo que por tal causa debe dar, ¿no? Así, la estipulación o promesa solemne de NN en favor de AA es la causa, ¿no? La causa eficiente. Pero el objeto prometido es incierto, ¿ya? La intentio debe ir precedida de una demonstratio, ¿no? Que a pesar de que la redacción parece dar un supuesto, un hecho, y no comienza en la forma condicional, la condición de probarse la causa está expresada indiferentemente en las cuatro últimas palabras de la condenatio, ¿no? Que es por todo lo que tal cosa debe dar o hacer, por todo lo que tal causa, perdón, debe dar o hacer. Grupo importante entre las acciones de intento inciertas forman aquellas caracterizadas por la presencia de la cláusula ex fide bona, ¿no? La cláusula que nombramos casi al principio de las relaciones reglamentadas en la ius gentium, ¿no? En el derecho de gente, por el cual se proviene solamente a la palabra de haberse celebrado un contrato, ¿no? A la fides, un acto no formal, ¿no? Que no va a contar con causa inmediata. En ese sentido, se indica que la causa de la acción es el cumplimiento de la obligación recíproca por parte del actor. Cuando nosotros, por ejemplo, algo bastante particular, que es en el modo de extinguir la obligación de pérdida de la cosa de vida, pérdida de la cosa cierta de vida, va a extinguir la obligación de entregar la cosa por parte del deudor y no va a extinguir la del acreedor en pagar el precio, ¿ya? Y eso explica, por ejemplo, que la causa inmediata que muchos autores creen que serían de las obligaciones, por ejemplo, en un contrato, no sería el contrato mismo, ¿no? Sino que sería la obligación recíproca de la otra parte, porque la otra parte me paga, es la causa de mi prestación, ¿ya? Entonces, por eso dice ex fide bona, que son cláusulas que están basadas netamente en el compromiso y son inciertas, no tienen un antecedente directo, que es la causa eficiente que estamos buscando, ¿no? Por eso, para poner un ejemplo, la acción del vendedor para reclamar el precio de la cosa vendida y entregada no expresa la intentio la cantidad convenida en el contrato, sino que todo lo que por tal causa deba el demandado.
pues la demanda además del precio incluye intereses, indemnizaciones, compensaciones, etc., ¿no? Por eso no se va a expresar en la intentio la cantidad que expresaba el contrato, ¿no? Sino que va a dejarse a arbitrio del juez todo lo que deba, ¿no? Por la causa, o sea, perdón, por la misma cosa, más las indemnizaciones tanto moratorias como compensatorias, ¿no? Entonces, por eso es importante entender que dentro de una demanda de cantidad incierta, ¿no? Va a encontrar su fundamento de causa la obligación correlativa de la otra parte, ¿no? Esa obligación de que yo te entrego y tú te obligas a entregarte. Y mi causa va a ser la misma tuya, la que nace de la voluntad en obligarte. ¿Alguna duda con la acción causada y abstracta? ¿Se entienden ambas? Sí, Franco. Ya, después vienen las acciones pretorias y honorarias, perdón. Como ya se ha advertido anteriormente, uno de los requisitos para que el juicio sea considerado legítimo es que la fórmula sea civil, esto es, de creación jurisprudencial por derivación directa de las antiguas legis action. Nota característica de las acciones es una referencia directa, en modo indicativo infinitivo, al ius civile, contenida el intentio que consiste en el empleo de la frase es iure quiretium, cuando se trata de una acción real, o el verbo técnico oportere, que es el deber según el derecho civil, ¿no? Si se usa una acción personal en el caso de los porteres. Pero además las acciones civiles hay otras de directa creación honoraria, perdón, que el pretor o el edil, que son los magistrados, anuncian en el edicto mediante una rúbrica especial. Las cuales acciones naturalmente engendran siempre juicios qua imperium. Continentum. Algunas veces las acciones honorarias persiguen la finalidad de extender el efecto de la acción civil, por tanto, va a tratar de cubrir relaciones que no están directamente cumplidas, ¿no? Es así que el magistrado directamente va a dar protección a casos que no están dentro del ius civile, que va a ser el grupo de la acción ficticia, ¿no? Las acciones con transposición de personas, ¿no? Y el segundo grupo, que son las infactum, ¿no? Van a tener referencia directa a un hecho que suceda dentro de el mismo juicio. Por ejemplo, en la fórmula más avanzada, si el comparendo, perdón, si el demandado se encuentra en rebeldía, que era esta situación de no comparecer, el magistrado, mediante la verificación de este hecho, puede dictar una acción in factum para que provisionalmente se tomen, ¿no? Los bienes del deudor. Las acciones ficticias se llaman así por contener en su intento una ficción. Esto es una orden dada por el magistrado al juez para que tenga por existentes ciertos hechos o circunstancias no acaecidos y que forman el presupuesto de una acción civil, ¿no? De este tipo de norma. Para así el beneficio de esta pueda cubrir una nueva situación. Las ficciones consisten generalmente en atribuir al actor una calidad jurídica que no tiene y que resulta necesaria para ejercer determinada acción civil. Por ejemplo, la ya mencionada ficción sí es romano, para que un peregrino pueda reclamar como dueño, o la de tener la calidad de heredero respecto a si la persona ya muerta, ¿no? Sin embargo, tal como se verá, puede también la ficción consistir en dar por realizado un acto, cuando tal hecho resulta necesario para configurar una determinada situación sancionada por el ius civile. Acá nos da el ejemplo, por ejemplo, haber transcurrido una cierta cantidad de tiempo, ¿no? Haber cumplido o dejado de cumplir un acto de apoderamiento, etc. Eh, Así, por ejemplo, la acción de dominio o reivindicatoria solo puede ser ejercida por un ciudadano romano, lo cual significa que únicamente estos tienen la capacidad de ser propietarios civiles. Sin embargo, el pretor puede mandar al juez que no tome en cuenta esta situación y proceda como si fuera romano. Aquí está el ejemplo de la cláusula, que esta cláusula netamente radicada en la potestad del magistrado, no tiene un fundamento en el derecho civil. Si de ser que a ciudadano romano el fundo sobre el que se litiga
le pertenecería según el derecho a los quirites. Aquí empieza a ver la innovación, ¿no es cierto?, lo que hablábamos de toda esta forma de cubrir hechos y la creación que va a ser la creación misma de la fuente del derecho que se va a conocer como el edicto. La finalidad primordial de las fórmulas con transposición de personas, por el contrario, consiste en poder hacer exigibles las deudas contraídas por personas dependientes, ¿no? Dentro del sistema familiar romano, como se conoce, solo el padre es titular del patrimonio y él es en realidad el único sujeto con capacidad jurídica. Es por ello que de esa forma las deudas que son contraídos que los hijos, por los hijos sometidos a patria potestad, no pueden realizar actos jurídicos, ya que es la capacidad de ejercicio, ¿no? Solo que dichos actos no afectan al padre cuando él lo perjudica, ¿ya? Así un hijo de la familia recibe un legado, este ingresa al patrimonio del padre porque esto no lo perjudicaría, pero por el contrario, si alguien, si este mismo hijo se obliga a la familia por una deuda, podrá el padre ejercer la correspondiente acción. Pero si el hijo, mediante una promesa, se hace deudor de un tercero, este no puede ejercer la acción de civil contra el padre, sino que deberá esperar hasta que ocurra este hecho natural de que cumpla la edad, ¿no? Que se emancipe. Así pedirá al acreedor una acción con transposición de personas para demandar al padre y no demandar al hijo, ¿no? La acción in factum conceptae no aparece con ninguna relación, ni siquiera indirecta, con el derecho civil. En general, tienden a reprimir comportamientos no previstos por la jurisprudencia, ¿ya? Lo que habíamos visto en el tema de fingir también de ser ciudadano, o directamente que no está previsto el caso, que es en el caso que nos toca. En general tienden a reprimir comportamientos que no están previstos ni la jurisprudencia y que el pretor considera intencionales, ¿no? Y de ahí algunas veces muestran afinidad con las acciones directuales, aunque no reúnan en sí todas las características de estas, ¿ya? Se va a otorgar por un hecho, que quiere significar que el pretor mediante su edicto va a crear derecho, ¿no? Porque finalmente no va a haber cubierto nada ahí, ni siquiera va a fingir, ni siquiera va a realizar una ficción, ni tampoco va a generar una transposición de personas, sino que va a cubrir un hecho que no existe o no está resguardado por el derecho. Por ende, las alusiones que tengan que tener van a limitar a proteger situaciones súper determinadas, ¿no? No hay, por tanto, alusiones en ella al derecho civil, ¿no? Para la mentalidad clásica tardía y posclásica, sin embargo, no existe mayor diferencia entre el derecho y un hecho protegido mediante la acción. Y es especialmente respecto de estos hechos y sus correspondientes acciones que se emplea la expresión ius honorarium, ¿no? O como derecho pretorio. Acá hay un ejemplo, dice precisamente por no referirse a un derecho que invoca al demandado, las acciones in factum conceptae no incluyen en su fórmula verdaderas intentio ni demonstratio, sino una cláusula única que reemplaza ambas y que contiene la descripción de un hecho que el juez ha de comprobar. En el ejemplo acá dice, si resulta que A ha cedido en comodato un caballo a NN sobre lo que se litiga y este no ha sido devuelto, un hecho, ¿no?, que ocurre y que no está protegido, A condena a juez a NN en favor de A por tanto dinero cuanto la cosa vale. Eso sería por lo menos con el tema de la acción in facto y con respecto a todo el accionar del pretor, ¿no? Después nos encontramos con la excepción y las prescripciones, las cláusulas de las mismas fórmulas que estamos viendo. Aparece indispensable ver qué pasa con el demandado, ¿no? Por lo que se puede estimar que tienen un carácter general y necesario las que habíamos visto, ¿no? Hay otras cláusulas cuya inclusión no va a depender de la acción, ¿no?, sino que de la actividad de la otra parte. En primer lugar, las excepciones consistentes en alegaciones hechas por el demandado, quien, sin negar la efectividad de la demanda y de los hechos sobre los que se fundamenta, añade una circunstancia a que el edicto del pretor atribuye la cualidad de colocar al demandado en una situación excepcional, ¿no?, que le permitirá obtener la absolución
o por el contrario, no por el contrario, perdón, sino que complementando a ello mismo, la inversión de la carga de prueba. ¿Qué significa esto? Que la regla general es que las personas no se encuentren obligadas a cumplir ningún tipo de prestación, ¿no? La regla general es que todos seamos libres. La excepción está dada por las personas que se encuentran obligadas, y por tanto, al ser una excepción, corresponde que el que alega la existencia de una obligación compruebe, ¿no es cierto?, mediante la prueba en su momento procesal correspondiente, la existencia de la obligación. Y al que alega la extinción de la misma obligación, va a corresponder también su probanza, ¿no? Entonces, la carga de prueba va a ser la capacidad probatoria que va a tener, o la obligación de probar en juicio cada uno. Yo les pongo el siguiente ejemplo. Por ejemplo, la situación de precario es conocida en la legislación como aquella situación de hecho por la cual una persona se encuentra en mera tenencia de, de un inmueble, ¿no?, por la sola liberalidad del dueño, o por el olvido del dueño, la tolerancia del dueño, y no mediando ningún título por el cual la persona deba estar ahí. Si bien es cierto, el derecho real de uso y habitación correspondería a través de un contrato de arrendamiento. Aquí el contrato no existe, ¿no? En tal situación nos encontramos, por ejemplo, con las personas que están en calidad de ocupas dentro de un bien inmueble. Fundamentándose en esto, la acción de precario se tramitaría sobre los supuestos de que yo no tendría eh, cómo demostrar, o el demandado no tendría cómo demostrar nada, ¿no? Porque acá el que tiene que demostrar es, primero, que el demandado se encuentra sin un título, ¿no?, que justifique su permanencia en la propiedad. Además, que yo soy dueño de la cosa, ¿no? Y además que ha sido por mi mera tolerancia. ¿Te fijas? Entonces, en esa carga de prueba va a corresponder a mí probar que la obligación del demandado de que se le restituya su inmueble debe probarlo. Ahora, por el contrario, la extinción o la pérdida de la eficacia de que esa acción de precario no procede va a ser de carga del demandado, y le va a tocar a él probar si alega la pérdida de la eficacia de aquella acción por medio de la prescripción, por ejemplo, o no esta prescripción que aparece acá, ¿no? Esta es distinta, ¿ya?, sino que la que se conoce como el paso del tiempo, ¿no? O también por la extinción misma de la obligación, por ejemplo, por la existencia también de la pérdida de eficacia con respecto a un plazo, ¿no? Entonces, en tal sentido, la excepción viene con esa finalidad, ¿no?, alegar, defenderse, pero no solamente en decir, mira, esto no es así, sino que mostrar por los medios que va el pretor poner en el edicto como excepciones que va a poder utilizar el demandado, ¿no? Excepciones que ya van a ir siendo pensadas, ¿no? ¿Cuáles excepciones son? La circunstancia, por ejemplo, como número uno, que de que las partes litigantes haya habido un convenio lícito, ¿no?, un pacto, por el cual se haya extinguido o se haya diferido a cierto plazo. También la existencia de una ley o de un senado consulto, que también se puede oponer, ¿no? Un comportamiento doloso del actor, por cuanto en el negocio que fundamenta la acción, dicho comportamiento no tiene una sanción diferente que la excepción de doli, por cuanto no existe, está promoviendo un juicio que no tiene un fundamento. Y así van a clasificarse en aquellas que sean perentorias o por su forma, que van a atacar el fondo. Por ejemplo, una perentoria sería el pago, ¿no?, el pago en efectivo, y una temporal sería, o dilatoria, sería, por ejemplo, que el demandado actualmente tuviera, ¿no es cierto?, entregada a un plazo, ¿no?, en tal sentido, ¿no?
Acá aparece la fórmula en el ejemplo. Si resulta que NN debe dar 100.000 sestercios, a no ser que AA y NN hayan convenido en un pacto, ¿no? Ahí vemos que se introduce una excepción. ¿Quién la tocará probar? Al demandado. Eso es con respecto a la exceptio. Lo interesante es que el libro deja de lado la prescripción, pero la toma un poco más adelante, ¿ya? Así que la vamos a ver un poco más adelante, que básicamente la prescripción le va a corresponder al acreedor o al actor, ¿no? ¿Cómo funciona dentro de la fase injure? Lo primero que se ve es las partes, la capacidad y el interés. Básicamente el magistrado tiene por objeto la redacción de la fórmula, de manera que normalmente llega a su fin con un acto por el que determina el texto de ella y él se recibe por el nombre de litis contestatio, ¿no? En el acto de la litis contestatio va a ser de gran trascendencia en el proceso y no puede realizarse sin la cooperación activa de las partes, quienes intervienen junto al magistrado para la integración de la fórmula. En un sentido más técnico, desde el punto de vista de la fórmula, las partes del litigio son aquellas personas que intervienen como actor y demandado en la litis contestatio y cuyos nombres figuran en la condenatio. La litis contestatio actualmente es igual que la resolución que recibe la causa prueba, ¿ya? Por cuanto aquella resolución va a cerrar la etapa de discusión, ¿no? Va a trabar la litis, va a generar que sobre lo que se discute se pruebe, ¿no? Los hechos controversiales, los hechos controvertidos, ¿no? Los hechos que generan controversia, ¿no? Y sobre esos hechos que se traben en la litis ya no va a poder generarse o adicionarse nada, ¿no? De eso estamos hablando. Ahora, si ustedes quieren que les muestre aquella sentencia, o sea, aquella resolución que les nombro para que vean cómo cierra actualmente la etapa en el Código de Procedimiento Civil, no sé si quieren, me avisan y se los muestro. Ya, para entender mejor, Franco. Ya, voy a buscar el Código de Procedimiento Civil. A todo esto, el Código de Procedimiento Civil fue dictado un poquito después nomás de el Código Civil, en 1850, ¿no? Así que anda por ahí con el mismo procedimiento romano. Vamos a revisarlo, es importante verlo para que igual vayan uniendo y vayan entendiendo, ¿ya? El Código de Procedimiento Civil se aplica supletoriamente a cualquier otro procedimiento que no tenga un procedimiento especial, ¿no? Vamos a echar un ojito acá, me parece que debería andar por el... Vamos a ver las dilatorias para que las conozcan. Acá aparecen las excepciones dilatorias que habíamos nombrado en el texto romano, ¿no? Básicamente tienen que ver con forma del juicio y con ciertos hechos que van a representar que el demandado no pueda llevar la acción a cabo. Por ejemplo, la incompetencia del tribunal, la falta de capacidad del demandante, la litispendencia, la ineptitud del libelo y el beneficio de exclusión. Entonces nosotros nos vamos a ir un poquito más adelante acá, y el Código de Procedimiento Civil tiene la, la particularidad de que va todo ordenado dentro de él, todas las etapas. Entonces es bastante interesante. El artículo 318, ¿quién nos puede leer el artículo 318, por favor? Si se puede, ¿hay alguien de ustedes? Concluidos los trámites que deben proceder a la prueba, ya se proceda con la contestación expresa del demandado o en su rebeldía. El tribunal examinará por sí mismo los autos y si estima que hay
o puede haber controversia sobre algún hecho substancial y pertinente en el juicio, recibirá la causa a prueba y fijará en la misma resolución los hechos substanciales controvertidos sobre los cuales deberá recaer. Solo podrán fijarse como puntos de pruebas los hechos sustanciales controvertidos en los escritos anteriores a la resolución que ordena recibirla. Y aquí vemos un ejemplo de lo que sería la litis contectatio actualmente, o el valor que habría. Si te fijas acá, si tú, el escrito de la demanda y el escrito de la contestación son tan importantes porque todo lo que tú pongas ahí va a trabar la prueba, va a fijar los hechos por los cuales vas a probar. Si tú no niegas un hecho o algo gravitacionalmente interesante, vas a perder el juicio. ¿Te fijas? Entonces, en esta fase de la litis contestatio se ve algo interesantemente casi como herencia, ¿no? El procedimiento formulario solo pueden ser parte aquellos que tienen la capacidad de cumplir actos procesales, ¿ya? Y que la condición de parte exige la presencia para concluir la litis contestatio. Son incapaces de intervenir como parte los esclavos, los niños sin uso de razón, infantes, los dementes, los pródigos, los impúberes que han superado la infancia, pueden actuar con autorización de su tutor, así como las mujeres que no dependan de su padre o marido, aunque éstas pueden inclusive prescindir de la autorización del tutor si el juicio en que intervienen es de imperio. Respecto de los que hayan bajo potestad paterna, la regla es la incapacidad, pero las excepciones en favor del hijo varón son tan numerosas que en la práctica invierten la regla. Perdón. El problema, por cierto, es la ejecución de una sentencia en contra cuando actúa como demandado, ¿no? La cual ha de dirigirse necesariamente contra el padre, lo que se logra en algunos casos con la transposición, ¿no? Y aquí encontramos varios ejemplos de lo importante es que sepan quiénes son capaces y quiénes son incapaces. Nombra las incapacidades, ¿no? Las mujeres bajo potestad pueden reclamar, por ejemplo, la dote, asimismo pueden ser demandadas por sus acreedores. Los primeros que nombra arriba serían los incapaces, ¿no? Y hay excepciones a favor de los impúberes, ¿no? Básicamente el hijo varón, ¿no? Y también en el caso de las incapacidades de arriba, existen en el edicto, va a contener algunas provisiones que de dirigirse al magistrado que afectan a los sordos y a los menores de 17 años, los cuales no impide que luego de que postule por ellos un advocatus, ¿no? Una persona que los represente, ¿no? Cumplan personalmente la litis contestatio y en definitiva sean partes del juicio. A otras personas se les prohíbe postular, ¿no? Esto es pedir al magistrado que dicte providencias en favor del interés de otras personas. Y así va radicándose un poco la capacidad de ser parte, ¿no? Que va a estar radicada por lo primero que aparece acá, ¿no? Quienes no son capaces van a ser efectivamente los esclavos, los niños sin uso de razón, los dementes, los pródigos, y algunos impúberes con excepciones, ¿ya? También excepciones en cuanto a la patria potestad, no es cierto, y algunas personas que están bajo esta potestad también las nombra acá abajo, ¿ya? Pero el grupo más importante es el de arriba. Distinto problema de capacidad es el interés, que consiste en la aptitud concreta para ser parte de un litigio relativo y que determina la controversia. En términos generales puede decirse que el interés consiste en el hecho de que una persona, sobre todo desde el punto de vista patrimonial, no le sea indiferente el resultado. Y así podemos distinguir aquel interés activo y pasivo. El activo es la actitud para concluir esta litis contestatio. Básicamente será el actor quien tiene la posición jurídica de tener así llevar el juicio, ¿no? Y no obstante basta que también el actor afirme tener la posición de que se trata para que pueda concluir la litis contestatio, ¿no? Dejándose la demostración para la etapa de prueba, ¿no? O la fase a put judice, ¿no? Mayores problemas presenta la legitimación pasiva, quien es quien debe ser demandado, pues podría suceder, por ejemplo, que el actor
logre probar que es dueño de una cosa o acreedor de una cantidad de dinero, pero resultar, sin embargo, mal planteada la acción por no ser el demandado poseedor de aquella cosa o heredero o deudor del fallecido. ¿Ya? La legitimación pasiva va a tener relación importante en materia procesal por cuanto va a determinar quién debe ser demandado y tendría interés en aquello. Como ejemplo podemos mencionar cuando, no sé, un ejemplo, uno va caminando por la calle y hay una vereda que está levantada y suponte tú que uno se cae ahí. ¿A quién debería demandarse, según ustedes? ¿A la municipalidad o al servio? ¿Quién es el legitimario pasivo? ¿La MUNI? No lo sé. Dímelo tú. ¿A quién ¿La corresponde MUNI creo que? demandar? Suponte tú que demandas a la MUNI y que la MUNI no tenga pito que tocar y tenga que pito que tocar el Ministerio de Obras Públicas. Un ejemplo, ¿no? Vaya a tener que mandar al Ya. Ministerio de Obras Públicas. ¿Te fijáis? Entonces, por eso es Primero importante. tengo que enterarme bien a quién tengo que demandar, Exacto. de ¿Quién quién es el tiene? hoyo, porque puedo caerme en un Exacto. hoyo del agua y tendría que demandar al viejo el agua. Claro, depende de quién le corresponde el interés dentro del juicio como legitimación pasiva. Quién posee, quién está infringiendo o quién está lesionando aquel conflicto de violencia privada, ¿no? Es importante tener eh, esto en la mente porque ya vimos que una de las excepciones dilatorias en el 303 efectivamente tienen que ver con la falta de legitimación pasiva. Eh, Voy a buscar acá para que lo vean. Parece que no lo encontró. Acá aparece, por ejemplo, la falta de capacidad del demandante o de personería o representación legal del que comparece. Por ejemplo, en este caso, el demandado podría excepcionarse con que tú no tienes la capacidad activa, ¿no? Eres incapaz, no puedes ejercer la acción. Eres, por ejemplo, un esclavo, ¿no? O eres, por ejemplo, un impuber, ¿no? O en su defecto, la persona que te representa no tiene un mandato, etcétera. Eh, Eso sería con respecto al interés, ¿no? El demandante, perdón, cuando tiene necesidad de conocer la situación del demandado para establecer los presupuestos de interés pasivo, va a proceder a formularle preguntas, ¿no? Aquellas preguntas en el derecho, perdón, en el Código de Procedimiento Civil actual, toman el nombre de, en realidad, medidas prejudiciales preparatorias, ¿no? ¿Quieren que se las muestre también? ¿Ya? Las medidas prejudiciales preparatorias van a ser de importancia por cuanto van a establecer condiciones básicas para, antes de demandar, saber si efectivamente la persona a la cual va a ir la demanda tiene la legitimación pasiva. En esta parte de acá nos aparecen los requisitos de la demanda. Como ustedes ven que es muy parecido a lo que vemos igual de la fórmula, ¿no? Esta exposición clara de los hechos, que sería la intentio, ¿no? Y los fundamentos de derecho en que se avala, ¿no? El nombre y domicilio, etc. Eh, Así, aquellas medidas prejudiciales que les hablaba yo están encaminadas a preparar esta demanda. Y, por ejemplo, acá tenemos en el primero, no sé si lo podéis leer, Sí. El primero dice declaración jurada, ¿ya? ¿esa? ¿Sí? Declaración jurada acerca de algún hecho relativo a su capacidad para aparecer en juicio o a su personería o al nombre y domicilio de sus representantes.